Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes como todos los días domingos a esta hora de la tarde a su espacio El Mundo de los Profesionales. Mi nombre es Saúl González y como todos los fines de semana tenemos en este espacio diferentes charlas con especialistas en temáticas diversas que desde luego nos muestran muchísima información que nos puede ser útil a todos nosotros. Y el día de hoy nos acompaña Minerva Jara. Ella nos platicará acerca de la sororidad como una probable solución a la violencia de género, es decir, la ayuda mutua entre las mujeres y superar esta temática, esta problemática que se vive pues, a nivel global, que es la violencia contra las mujeres. Te damos la bienvenida a este espacio El Mundo de los Profesionales. Y antes de comenzar con la temática, Minerva, nos gustaría que nos compartieras qué experiencias tienes tú en APRODE, qué es lo que esperas acerca de esta asociación. Me ha gustado mucho las veces, llevo un tiempo muy breve estando en la agrupación y me ha parecido muy interesante el generar ideas, el generar conocimiento en la retroalimentación, el poder crear conocimiento, ¿no? A partir de, claro, de conocimientos ya preestablecidos, ¿no? Y de que existen ahí en este grupo diferentes profesionistas de áreas totalmente distintas y lo cual nutre bastante, de manera interesante, ¿no? Pues precisamente las ideas que compartir y pues crear conocimiento. Esa sería como una expectativa mía, y crear alternativas a la explicación de diversos temas sociales. Minerva, y el día de hoy nos vienes a exponer una temática muy importante. Tú tienes una fundación, Grupo ISIS AAC, te dedicas al trabajo de recuperación con mujeres que tienen el problema de la violencia, ¿verdad? Sí. Estamos en lo correcto. Platícanos un poco acerca de cómo te fuiste adentrando a trabajar con este grupo de mujeres y sobre todo que es un problema que creo que está generalizado, ¿no? En nuestra cultura mexicana. Platícanos sobre eso. Bueno, yo soy psicóloga de formación, psicóloga clínica, y siempre me interesó el tema de género, aunque yo no tenía claro qué era el tema de género. Me di cuenta hasta que entré en él, que yo ya me interesaba en esto. La práctica de atención con las mujeres, con las personas, me fueron como llevando, ¿no? a trabajar con ellas de manera que fuera eficiente en tiempo y eficiente para ellas también en su recuperación, que no fuera tan doloroso estar invirtiendo, repito, su tiempo y su esfuerzo, ¿no? Porque muchas de las veces las mujeres que viven diversas historias de dolor, que hemos vivido diversas historias, a veces llegamos a pensar, me generalizo dentro del discurso, ¿no? Bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué me tengo que atender si yo parece que es la que está pagando esto, ¿no? Esta experiencia, en lugar de que sea él, porque por lo general era la pareja, quien sea el que esté tomando la atención. Entonces, una manera de hacer breve el tiempo y de optimizar los recursos, tanto de ellas emocionales con los que llegan, para irlos incrementando, fue trabajar a través de terapia grupal. Entonces, la manera de intervenir con ellas no meramente es una psicoterapia con una cierta orientación. Lo que empecé a trabajar con ellas es una ayuda mutua. Se fue como moldeando el trabajo en intervención con ellas, porque muchas de las veces los trabajos con las mujeres es de reeducación. A esto me refiero con que no meramente es una psicoterapia, funciona como tal, sin embargo no es terapéutico, porque si hablamos de una psicoterapia estamos hablando de que ella está enferma, de que ella está mal. Claro que trae diversos padecimientos, ¿no? A consecuencia de la historia de dolor, a consecuencia de todo esto que la ha estado maltratando, agobiando. Sin embargo, no es una enferma. Entonces fue empezar a trabajar con ellas
su feminidad, ir transformando todo esto también a trabajar su masculinidad, a trabajar su historia de dolor precisamente, no únicamente con la pareja, ¿no? Sino toda la que ha vivido desde pequeña. Empezar a hacer reflexión acerca de ello y hacerse consciente de que precisamente fue el contexto social que la llevó a tomar ciertas decisiones que la colocaron en una situación de vulnerabilidad y violencia. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que no precisamente estamos patologizando la vivencia, ¿no? Sino de que estamos llevándola a un terreno en donde ellas pueden saber que fue una decisión la que la llevó a ese momento, ¿no? Y que otra decisión puede hacer que ellas se recuperen. Es en ese sentido. A todos estos conceptos que nos acabas de manejar, se conjuntan en lo que llamas sororidad. Exactamente. Que es de lo que nos vienes a platicar el día de hoy. ¿Dónde tienen los antecedentes? ¿Qué tan eficaz es, por ejemplo, al no tratarlo propiamente, como lo comentas, el 1 a 1 como una enfermedad? Esto de la violencia en las mujeres, ¿cuál es esa gran diferencia? Sí, la diferencia es que muchas de las veces hay psicoterapias, ¿no? de orientación, por ejemplo, psicoanalítica, que a ella la coloca en una situación como si ella estuviera con gusto viviendo eso, y que ella de manera incluso hasta deliberada, ¿no? Decidió estar en esa situación. Es decir, no, pues lo que pasa es que es masoquista, ¿no? Entonces por eso está ahí. Eso nos lleva a pensar a veces, pues es que si ella está viviendo una situación de dolor, pues que lo deje ya, ¿no? No es tan sencillo. Trato de comprimir todo para poder transmitir la idea. Yo tengo una especialidad en violencia familiar. Posteriormente hice otros estudios en violencia de género, violencia masculina, y el moldear la atención hasta llegar a la sororidad, pues fue precisamente eso, ¿no? Ir modelando el trabajo conforme las necesidades de las mujeres, en la práctica, ¿no? En la práctica con ellas. Llegamos al punto de reflexión en nosotras como las que damos el servicio como facilitadoras de grupo, que era muy importante la sororidad. La sororidad viene del latín sor, sororis, hermana. Por eso las monjas en los conventos se dicen sor, sor María, sor, etcétera, ¿no? Porque es una hermandad. Aquí colocamos la hermandad entre mujeres, pero es una hermandad social, una hermandad política, para desconfigurar la cultura misógina. Es decir, no es crear el club de Lulú, ¿no? Siempre comento esto porque muchas de las veces se piensa que es como hacer el contrario al machismo, ¿no? Es un feminismo de ultraderecha, no es así. Lo que estamos haciendo es, en esta sororidad, que es una hermandad entre mujeres, es el reconocimiento mutuo, el darnos un lugar, el poder agendar, el poder pactar, el poder llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura misógina, de odio hacia las mujeres, esta cultura misógina la estructura el sexismo y el machismo. Entonces, ¿cómo poder desmontar todo esto? ¿Cómo poder nosotras darnos un lugar cuando la cultura patriarcal y misógina nos dice que las mujeres no tenemos un espacio, que las mujeres, por ejemplo, no podemos manejar dinero? A nivel mundial, el 1% del territorio del planeta, bueno, a nivel mundial dije, el 1% del territorio del planeta pertenece a las mujeres. Nada más el 1%. Nada más el 1%. Entonces, por eso es muy importante este reconocimiento. Es decir, yo te reconozco a ti, tú me reconoces a mí, hay un reconocimiento como humanas. Si tenemos en cuenta que en el 93 fuimos reconocidas las mujeres como humanas en este planeta. Entonces es algo muy reciente. Esto lo retomamos de Marcela Lagarde, que ella hace
muy interesantes disertaciones y ensayos acerca de la sororidad, que es la hermandad, con el fin precisamente de hermanarnos las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en el dicho cotidiano está, entre mujeres no puede haber amigas, ¿no? Entre mujeres no hay ayuda. Es más, no invites a una mujer a tu casa porque te quita el marido, ¿no? Y entre mujeres, por ejemplo, son las devaluaciones, incluso esta palabra donde las expulsiones, ¿no? El no tomarnos en cuenta de manera más agresiva incluso que con los mismos hombres. Entonces lo que buscamos es que las mujeres estemos conscientes de esto y que la sororidad sea una experiencia de libertad, porque eso es, ¿no? Libertad, ¿por qué? Porque me apoyo a mí misma, me apropio de mi cuerpo es mío, me pertenece, yo tomo decisiones sobre mí y las decisiones deben ser de autocuidado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido ya estamos en una práctica sororal. Porque, por ejemplo, siempre lo comentamos con las mujeres, ¿no? Se da aquello de que a veces en la sobremesa de algunas familias se debate sobre la vida sexual de las mujeres de esa familia, ¿no? Por ejemplo, si está embarazada, si no, si tiene novio, si no tiene, si a dónde va, etcétera. Entonces, son esas situaciones que nos competen a nosotras, ¿no? Hacerlas evidente para empezar a reflexionar que necesitamos nosotras incluirnos en el discurso e incluirnos como que nuestra vida nos pertenece. Es un cambio también entonces del ideal de la propia mujer. Ajá. Y transmitirlo a las demás mujeres. De eso se trata la sororidad. Exactamente. Por eso hablamos de una reeducación. ¿Qué tan eficaz es todo este esquema que nos manejas de sororidad, al menos desde tu grupo, el que tú representas? ¿Has visto buenos resultados a comparación de otros esquemas que se manejan? Platícanos de esto muy brevemente. El cambio que hemos visto es muy evidente porque se dice, ¿no? La verdad os hará libres. Y la verdad es el conocimiento, es decir, la verdad es de que yo tengo derecho a ser humana, siento, y que puedo tener derecho a pensar complicado, porque se nos dice que las mujeres debemos pensar sencillito, pensar trivialidades. Ya ves todas estas revistas que dirigidas a las mujeres, que son temas que no son relevantes. Claro. Entonces, cuando yo me apropio de mí, cuando yo sé que valgo, cuando yo me pongo como un ideal, mi propia empoderamiento, mi poder, pero mi poder de crecimiento, de amor al conocimiento, de amor a la vida, entonces las expectativas cambian, porque ya no es el poner como un ideal, bueno, cuando esté grande me voy a casar, o sea, ¿no? El tener una pareja, y se me va la pareja y se acabó mi mundo, ¿no? Y muchas mujeres hemos estado en esa situación. Yo me incluyo, porque dentro de esa subjetividad, cuando le sucede algo a una, cuando hay un cambio en alguna, nos golpea a todas, pues claro, nos impacta a todas, ¿no? Nos concierne a todas. Es dentro de esa sororidad, ¿no? De la sororidad, la hermandad política, espiritual incluso, ¿no? Para poder hacer un cambio. Muy bien, bueno. Estamos platicando con Minerva Jara acerca de la sororidad como una probable solución a la violencia de género. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para seguir platicando con ella. Hola, soy Adriana Saldaña y te invito a que no te pierdas mi programa Voces, en donde encontrarás temas de actualidad, encontrarás tremendas voces, artistas invitados y aparte lo más relevante de la semana con Jesús Rodríguez. La noticia más importante la encontrarás aquí. Las voces más destacadas las encontrarás aquí. Programa Voces, transmitido por www.regiovivo.com. No te lo pierdas. Hugo, dicen que un domingo sin toros no es domingo. Y un sábado. Manuel, los sábados son normales porque ahora son jueves taurinos de 7 a 8 de la noche, toros a lo regio. Aquí, en elregio.com. Acompáñenos.
¿Qué tal, amigos aficionados al rey de los deportes? Soy Richie Delgadillo y los invito a que no se pierdan todos los lunes de 3 a 4 de la tarde Solo Béisbol a través del regio.com. Tendremos entrevistas, invitados y todo lo relacionado con la Liga Mexicana. Recuerda, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde Solo Béisbol a través del regio.com. Estamos con Minerva Jara platicando de la sororidad como un posible elemento para la solución de violencia de género. Minerva, antes de irnos al corte teníamos pensada una pregunta. ¿Cuál es el proceso que tiene la mujer o la evolución que tienen las mujeres que reciben este tipo pues ahora sí que de apoyo por parte de ustedes a través de la sororidad? ¿Cómo es la evolución? ¿Es notoria la evolución? ¿Cómo lo externan ellas? Sobre todo en un grupo de mujeres. Sí, muy bien. Por lo general, antes de llegar al grupo, las mujeres refieren que están solas. Es decir, puede haber gente en sus familias, en sus trabajos, pero ellas se sienten solas. Es decir, porque no tienen con quién compartir esto. Ya se cansaron muchas de ellas de escuchar: es que tú tienes la culpa, es que pues deberías de dejarlo, es que si no hicieras tal cosa, o lo que deberías de hacer es esta otra. Entonces, al llegar ahí, ellas empezamos a reflexionar desde una ética de género, ¿no? Aquellas prácticas que me pueden hacer a mí poder tener una relación paritaria entre nosotras, en donde decimos que sí se puede tener amigas, hay diferente tipo de amigas. En este caso, el grupo funciona como un bastón, como un apoyo, como una red de cobijo ante esta soledad, entrecomillada, ¿no? Porque siempre se nos enseña que la única manera de estar acompañadas es por una pareja, ¿no? Por ejemplo, es aquel discurso, ¿no? Aquella mujer es casada o es sola, ¿verdad? Sí. O ella está con sus hijos y dicen, pero es que están solos ahí en su casa, ¿no? Entonces, esta soledad que aprendemos, la tenemos que desaprender ahí. Entonces, ellas comenzamos a reflexionar que, bueno, no he estado sola nunca, me he tenido a mí misma. Hay un poder superior y aparte, sí, tengo a mis hijos, ¿no? Y a mi demás familia, pero principalmente me tengo a mí. Entonces viene toda esta reflexión en donde vamos ahora desnaturalizando lo que habíamos aprendido y que creíamos que era natural. Entonces, esta experiencia pues libera porque aparte venimos de una experiencia cultural y de una religión que muchas veces fabrica culpas. Entonces, no, pues es que tienes que llegar virgen al matrimonio. Es más, si no fue así, el Señor, hay experiencias donde hay mujeres que pasan los 40 años y Él le sigue insistiendo que ella, mi virgen, era llegar al matrimonio, ¿no? Entonces, experiencias como esta, al saber que nuestro cuerpo nos pertenece, que vamos desnaturalizando esta rivalidad de género entre nosotras, entonces va también bajando la ansiedad, bajando la culpa, en donde, como te comentaba, ¿no? Igual la misma religión va colocando culpas, ¿no? Es que si él toma y él te dejó, pues es que tú tienes la culpa, es que te tienes que arreglar, y además una buena mujer tiene ciertas prácticas, ¿no? En donde a su casa atiende al Señor, lo que Él diga, ¿no? Y no se trata precisamente de enseñarlas a ellas a ser rebeldes, ¿no? O de que ellas ya no sean, algunos dicen así, ¿no? Que ya no sea mujer. No es eso, sino que aprendamos que en la vivencia de una familia como sistema, todos y todas tenemos una participación importante, y que no nada más ella es el eje que debe sostener todo lo emocional, ¿no? Sino que cada uno y cada una sostiene su parte, y que reflexionemos que en nuestro país hemos vivido una maternidad o una maternidad, una cultura uterina, en donde hay mucha madre y estamos despadrados,
como despadradas, ¿no? Es un padre periférico, ausente total, él absorto en sus cosas, ya sea que realmente no esté físicamente, o si está, muchas de las veces, como lo refieren, está en calidad de bulto. Y la mamá es la que sostiene todo, ¿no? Entonces tratamos de reflexionar todo esto, ¿para qué? Para que estas historias de dolor no se repitan en las próximas generaciones. ¿Qué tan importante y también qué tan arraigado está en las propias mujeres, Minerva, todo esto que nos platicas? Se está dando ese cambio de chip, porque sí, todo lo que nos comentas, creo que tienes toda la razón. Venimos de una cultura totalmente patriarcal en la que las mismas mujeres refuerzan en muchos casos esto. ¿Qué tanto se da ese cambio de chip? ¿Qué tanto lo trabajan ustedes? ¿Para qué? Precisamente para desnaturalizar lo que ya había estado antes allí. Sí, fíjate que eso es bien interesante porque hay mujeres que cada una, de acuerdo a su experiencia previa, a su árbol genealógico, ¿no? a todo este sistema de creencias que ellas han traído, algunas, realmente es que sí, yo he visto mucho cambio, incluso hasta en su aspecto, porque se comienzan a arreglar diferente, bien, para ellas el baño, por ejemplo, ya no es mecánico, ¿no? Sino de que me voy a tomar, aunque sea ese tiempito que me meto a bañar ya para sentir mi cuerpo, sentir el agua, que muchas de las veces no lo hacemos. Entonces ahí hay cambios muy importantes, pero cada una va a tomar esos cambios de acuerdo a esa estructura que trae previa. Ahora bien, existen mujeres, como también existen hombres, que incluso han estado en el tema y que incluso han dirigido instituciones y que se dicen que, idealmente uno piensa y ellos se dicen, ¿no? Que pues ellos conocen el tema, ellos y ellas. Sin embargo, dentro de sus mismas prácticas, cuando escuchamos más a fondo, resulta que voy a poner un ejemplo sin dar nombre, vamos, algo como inventado. Resulta que ella ha tenido la dirección de cierto departamento de atención a violencia. Igual él puede ser el ejemplo ella o él, pero estamos hablando de mujeres. Entonces ella llega a ese puesto, pero resulta que llegó ahí porque resulta que había ciertos privilegios, ¿no? El amiguismo, el compadrazgo, porque era la que necesitaban para colocarla ahí como favores y demás. En ese sentido estamos repitiendo el esquema patriarcal, en donde vemos incluso instituciones diversas, no necesariamente las que tienen violencia, donde hay mujeres fósiles, las que viven los cursos, las que se van a diversas experiencias laborales, y las nuevas generaciones no, y se niegan a soltar el poder. Y cuando ellas hablan de que realmente debe haber una paridad e igualdad entre nosotras con los hombres, resulta que ellas, al trato con las otras mujeres, no es tan de paridad. Y resulta que llegan estudiantes de servicio social y las devalúan, terminan hasta expulsándolas, y estas estudiantes diciendo, en mi vida quiero volver a pisar este lugar, porque se dice que defienden tal cosa, pero resulta que no. Entonces lo que nosotros señalamos mucho es que esta práctica sororal, pues es una práctica política, es una práctica espiritual, porque va a ser mi modo de vida. Entonces eso es lo que aprendemos, ¿no? A que sea mi modo de vida el poder tratar a las mujeres como iguales. Hace unos años el reto era visibilizar la diferencia entre mujeres y hombres, que ese fue el primer reto del feminismo, claro, ¿no? Pero ahora el siguiente reto que está es, ok, ya visibilizamos esto. Y claro, falta mucho que seguir visibilizando, ¿no? Sin embargo, el reto actual es ahora visibilizar la desigualdad, pero entre nosotras. Eso es un gran reto, porque existen mujeres que son pluma, escriben libros, existen mujeres muy letradas, existen mujeres con una posición económica muy holgada, y existen mujeres que trabajan en las calles, que tienen un puesto de golosinas, mujeres que incluso andan pidiendo en las calles, y existen mujeres en una marginación terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo igualarnos entre nosotras? Ese es el gran reto. Entonces, nosotras partimos de que son mujeres
que por su decisión personal y propia llegan al grupo y deciden trabajarse. Y cuando deciden trabajarse es que van a empezar una reflexión, y la reflexión pues no es tan bonita al principio, ¿no? Porque entonces me confronta con todo lo que yo he vivido. Caramba, ¿en qué he estado viviendo, no? Pero después de esa crisis de sanación viene algo muy interesante, que es una verdadera transformación hacia adentro. Entonces yo me voy a mostrar, voy a dar lo que tengo, que esa es una de las mandamientos que tenemos dentro de los diversos reglas, ¿no? Que dentro del grupo, del manejo de grupo, que es no puedo dar lo que no tengo. Claro. Para poder ayudar, primero me ayudo a mí misma. La mayoría de las mujeres llega con el discurso: estoy aquí porque quiero ayudar a mis hijos, a mis hijas. Estoy aquí porque quiero cambiar, quiero que él cambie. Entonces, aceptamos esto, ¿no? Este discurso, claro, que es el de la mayoría, casi todas. Pero entonces ahí ellas mismas van descubriendo, pues no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si quiero ayudar a mis hijas o mis hijos, primero soy yo, porque ellos me van a creer a mí cuando vean que ya tengo una transformación interna que ya se ve en el afuera, ¿no? Y voy a entender que yo no lo puedo cambiar a él, que esa es una decisión de él, tener la conducta que tenga, lo cual a mí me exonera totalmente de la culpa de que es que si él es violento ella tuvo la culpa, es que si él fue infiel ella tuvo la culpa, es que si le hizo mal la comida ella tuvo la culpa. O sea, no, es una vivencia personal, toda esta experiencia de vida. ¿Qué se necesita para llegar a la sororidad? Solamente trabajo personal, estar muy consciente de la desigualdad entre mujeres y hombres, y estar muy consciente de las oportunidades que yo he tenido en mi vida para poder llegar a donde estoy, de mis decisiones. Entonces es una experiencia total de libertad, y pues esto es lo que debo yo de tener, un análisis, estar dispuesta a hacer una crítica pues de la realidad social, que eso es lo que me va a dar claridad. ¿Suele ser duro para las mujeres la primera vez que se enfrentan a esto? Mira, no las confrontamos, es decir, ellas mismas a su ritmo, cada una se va insertando dentro de esta ética de género, porque llevamos una serie de pasos a trabajarnos de manera interna. Y por ejemplo, un ejemplo puedo poner, una de las reglas de oro para que fomentamos ahí estando en el grupo es de que debo generalizar en femenino. Esto, que es como tan simple, ya me inserta en mi recuperación, porque a veces sabemos puras mujeres y decimos nosotros. Nos estamos invisibilizando a nosotras mismas. Algunos dicen, no, pero es que esa es una payasada, porque eso lo decía Fox, que chiquillas y chiquillos, ¿no? Claro. Pero fue precisamente con él cuando se pone como a la luz precisamente la necesidad de insertar lo que, aunque de repente sonaba como muy cómico, claro, ¿no? Pero sí es importante visibilizarla entre nosotras. Muy bien, bueno, estamos platicando con Minerva Jara acerca de la sororidad y la manera de solucionar los problemas de violencia de género a través de esta estrategia. Hacemos una pausa y regresamos aquí con ella. Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, aquí por regiovivo.com, a que hablemos de arte con Francisco Gutiérrez, tu servidor, en donde tendremos entrevistas y reportajes de artistas nacionales, locales e internacionales. Los espero en Hablemos de Arte. ¿Crees que porque escuchas noticieros o lees los periódicos estás informado? Es completamente al revés. Lo que ahí te dicen es una realidad falsa y distorsionada. Para que conozcas la verdad, sintoniza La Carta Robada. Todos los días a las 12 del mediodía en elregio.com. Hola, yo soy su amiga Yolanda Sánchez de su programa Zona Retro. Y bueno, pues nada más para invitarlos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde para disfrutar el programa
que tenemos toda la música a partir de los años 60, 70, 80, con videos, tenemos invitados y bueno, toda la música disfrutable, bailable y toda la música que se puede disfrutar en los bailes de la época de los 70. Así como, bueno, también los amigos junteros, los esperamos aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Regio Vivo. Dios los bendiga. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Minerva, ¿cómo estamos en el estado de Nuevo León en cuestión de violencia de género? ¿Cuáles son los números que tú conoces? Platicábamos ahorita fuera del área, existirá posiblemente un número, que ahorita nos platicarás de él, pero suponemos que debe haber muchísimos más casos sin registrar, ¿verdad? Y que existen. Sí, debe ser porque no todas las mujeres denuncian. Regularmente se toman en cuenta, se registran los datos que llegan a consulta. Por lo general son de las instituciones gubernamentales y de algunas instituciones no gubernamentales que mandan el conteo, ¿no? Es muchísima la demanda. En el 2005 te comentaba que el Instituto Estatal de las Mujeres comentaba que 2 de cada 3 mujeres han vivido violencia en algún momento de su vida. Esta cifra pues no ha variado tanto, aunque pues muchas organizaciones comentan de que pues esas estadísticas pues se quedan muy cortas porque realmente no hay un sistema pues total y completamente confiable, ¿no?, en este país para poder hacer el conteo, porque por lo regular uno es el conteo de las organizaciones gubernamentales y otro es de las organizaciones no gubernamentales, que eso pues ya es sabido, ¿no?, que no, los números no concuerdan, pero la experiencia es de que muchísimas hemos vivido violencia en algún momento. Y no quiere decir que en todo el momento, que a toda hora estemos viviendo la violencia. Hay ocasiones, por ejemplo, tú y yo estamos aquí y pues tú estás siendo no violento, ¿no? Estamos los dos en un diálogo. Pero hay momentos en donde vamos a algún lugar, andamos en la calle y detona algún estallido de violencia hacia nosotras. Puede ser, por ejemplo, manejando una mentada, ¿no? En la casa, por ejemplo, estamos a la mesa y resulta que llega ya sea el papá o la mamá y, oye, levántate porque tienes que atender a tu hermano. Esos micromachismos o estas elementos que nos van enseñando cómo es esta cultura patriarcal, donde las mujeres estamos entrenadas para dar, los hombres para recibir, nos colocan en marcadas diferencias, ¿no? Entonces van creando en las mujeres desde de pequeñas todo un entrenamiento, ¿no?, para poder llegar a ser una mujer que dé, una mujer que atienda, una mujer que esté sometida, una mujer que sea una buena mujer, como se dice, tradicional. Y en este caso, pues la construcción de los niños se les va moldeando para que ellos sean atendidos y que de alguna manera ellos sean proveedores. Yo te estoy comentando esto, pero es un ejemplo muy estirado, ¿no? Porque cada situación tiene sus complejidades, pero pues en esta construcción de los géneros, pues nos va creando situaciones de desigualdad y en ese sentido es que nos coloca a las mujeres en situaciones de violencia, en donde también se nos enseña que nuestro cuerpo no nos pertenece, que le pertenece a otros, los cuentos de hadas, ¿no? Estos cuentos, por ejemplo, La Sirenita, en donde ella se enamora a primera vista y resulta que hasta cambia su cuerpo, ¿no?, para poder gustarle a un cuate que ni siquiera la conocía, ¿no? Claro. Y se va con él y vivieron por siempre felices, pero no lo conocía. Entonces esto va delineando la subjetividad, la manera de pensar y nos va colocando en situaciones de verdadera violencia. Y por ejemplo, cuando muchas de las niñas están viviendo situaciones de desigualdad en sus casas, de mucho control, pero un control desigual, ¿no?, porque es una moral para los niños y una para las niñas, en donde los niños pueden hacer lo que quieran, como quieran, con quien quieran y a la hora que quieran, y ellas no.
Entonces, estas situaciones de opresión, de marginación, de desigualdad, van creando que las niñas digan, yo apenas pueda me voy a ir de esta casa, ¿no? Y entonces resulta que se casan con el primero que pasa. Y pensando en que, bueno, ahora sí voy a tener mi casa, voy a vivir mi vida como yo la quiero, pero resulta que no. Resulta que se repiten las historias de dolor. Claro. Entonces ahí es donde tendríamos que hacer una fuerte reflexión y cómo medir esto. Es muy complicado. La sororidad, Minerva, aplica en la violencia de género, en la violencia física, para violencia física, violencia económica, violencia psicológica, o está como que más hacia alguna de estos tipos de violencia. Bueno, mira, las mujeres que por lo regular acuden a pedir apoyo o ayuda son mujeres, la mayoría te estoy hablando, que no están viviendo la violencia en ese momento de manera aguda, ¿no? O cruda. Es decir, no aquella que la golpearon y al ratito va a pedir ayuda, no. Por lo general no es así. Ya pasó un tiempo, es una violencia crónica, y entonces llegó un momento en donde ella dijo, ya basta, ya me cansé, esto ya no me gusta, necesito ayuda. ¿Sí? De alguna manera a ella se le ocurrió, alguien le dijo, te acompaño, vamos, pero ya es de tiempo atrás, entonces ella decide ir, pero no es algo que le esté pasando en ese momento. Entonces es ahí donde ella se acerca a pedir el apoyo, y ya sea que sea violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, etc. Lo que sí es que la violencia física, pues bueno, es la que se ve, ¿no? Sí duele, impacta el cuerpo. Sin embargo, la que mata de manera más lenta, pues es la violencia psicológica y la emocional. Entonces esta va acabando y consumiendo poco a poco, ¿no? Al grado de que cuando llegamos a pedir ayuda, llegamos en calidad de tapete. Entonces es ahí donde es necesario, bueno, y a veces hasta más abajo. Entonces muchas de las veces, prácticamente, ¿no? Sí, o sea, mi cuerpo no es mío, yo no soy yo, no me pertenezco, yo no sé qué caramba soy, pero yo humana no soy. Entonces, por eso te comentaba, ¿no? Algunas de las veces hasta rascamos para abajo para lograr tocar fondo, y resulta que pues hace mucho ya estaba el límite. Entonces es necesario levantarlas, pero ellas mismas. ¿Qué necesitamos para ser sororales? Necesitamos sentir que somos humanas, necesitamos vernos a la cara, las mujeres, ¿no? Llegar al grado incluso de poder compartir estas experiencias de vernos y saber qué es lo que ella tiene, algo trae. Es como aquello con las hijas, ¿no? A veces esta tiene algo. Sin embargo, la vivencia con las hijas no necesariamente es sororal. Tenemos mamás cuervo, mamás muy opresoras, mamás que quieren que la hija viva la neurosis de ellas de manera no consciente muchas de las veces. Entonces, el empezar a ser sororales sí es con las mujeres que nos rodean, incluso con nuestras hijas, de verlas sin juicio, de manera, diría, ¿no? Con misericordia, no juzgando, verla y preguntarle qué necesitas, cómo estás, te hace falta algo, puedo apoyarte, necesitas algo, ¿no? No necesariamente porque la vea yo mal, que no sea un problema también, por ejemplo, el mirar diferente, que ella piense diferente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy de izquierda radical y ella es de derecha, ¿no? Un partido priista, ¿no? Ya, yo soy de otro y ya me cayó mal porque es de otro grupo. No, o sea, es respetar las diferencias porque nos estamos viendo en un encuentro como humanas. Que ese no sea problema, ¿no? Por ejemplo, que podamos hacer pactos y agendar en común, por ejemplo, recibir en este sentido con tranquilidad, no por respuesta de una mujer, es decir, vamos a suponer que las amigas o compañeras de trabajo decidimos, o de escuela, reunirnos en tal momento, pero una de ellas no puede y nos súper enojamos con ella y hasta le dejamos de hablar, ¿no? O la tratamos de manera hostil.
sino que tenemos que empezar a tratarnos bien, de manera tranquila, aprender a pactar entre nosotras. Porque en ese sentido, por lo general en los grupos terapéuticos, bueno, si son en psicoterapia o incluso en la terapia individual, a las mujeres les dicen tercera falta y quedas fuera de la atención. Y en esa línea, ¿no?, muy patriarcal, pero nosotras no lo hacemos así. Ellas tienen la puerta abierta, pueden llegar cuando ellas lo necesiten y no necesariamente a la tercera es ya que queda fuera de la atención, ¿no? Va en esa línea. Es que no les obliguemos a ellas adhesión, ¿no?, a que tiene que pensar como yo, eso queda fuera, no ser sectarias en ese sentido, ¿no?, y aceptar la diversidad, porque incluso puede haber mujeres homosexuales y no por eso las voy a rechazar. Entonces, para llegar a eso, pues tengo que aceptar mi propia diversidad, mi propia manera de pensar, mi propia manera de vivir, y eso es el gran reto, ¿no?, lo más difícil, empezar por mí misma. En una sociedad tan machista como la que tenemos, ¿qué tan complejo es llegar a la sororidad? ¿Qué tan complejo es esto? Híjole, es una pregunta muy interesante porque es verdaderamente complejo. Nos topamos, como te comentaba, ¿no?, con mujeres muy convencidas del sistema que hasta lo defienden. Entonces, ¿cómo poder llegar a ellas, ¿no? Lamentablemente, tenemos que muchas de las veces las mujeres llegamos a entender la sororidad cuando hemos tenido experiencias de dolor, porque es más doloroso recibir un rechazo o una agresión o violencia en ese sentido de parte de otra mujer que de un hombre. ¿Por qué? Porque social y culturalmente es más aceptado que él me violente. No tanto de ella conmigo, sobre todo si hay mucha confianza o mucha cercanía. Esto es, por ejemplo, lo dañino que es tener una mamá desleal, una mamá que no te apoye, que te diga, bueno, te casaste, ya te fregaste porque aquí no pisas de nuevo, ¿no? Entonces eso ya me cierra las puertas, me vulnera, y ese es un gran reto, ¿no? Nos falta mucho para... Falta algo. Bueno, los esfuerzos sí ya se están haciendo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ya casi nos vamos, regresamos con Minerva. Estamos platicando acerca de la sororidad, sobre todo aplicada para evitar la violencia de género. Corte y regresamos. Te invitamos este y todos los martes en punto de las 3 de la tarde a que disfrutes tu programa de comedia #PosMeRío, donde tendremos invitados, sketch y por supuesto bellezas como esto. Ya lo sabes, aquí a través de elregio.com. Estamos platicando con Minerva Jara acerca de la sororidad aplicada para evitar la violencia de género. Ya es el último bloque. Minerva, antes de entrar a las conclusiones, platícanos qué limitantes tiene hoy en día la sororidad, por ejemplo. Eso es muy interesante poder comentarlo. Fíjate que esas grandes limitantes son que a veces las mujeres creemos, o incluso los mismos hombres, que por el hecho de que en un grupo, una empresa, etcétera, haya igual cantidad de mujeres y de hombres, entonces, no, pues es que en ese lugar hay igualdad, ¿no? El creer a veces que algún terreno está a nombre de nosotras, bueno, pues entonces ella pues está empoderada, ¿no? Seguramente ella no vive violencia. El creer que el estudiar una carrera universitaria me va a liberar de la violencia, o bien que porque estoy estudiando, o bien porque pues tengo propiedades, porque votamos, porque ya dijeron que el 50% no la cuota de género en los partidos políticos para las candidaturas para mujeres, no, pues entonces quiere decir que hay igualdad. Esas son grandes limitantes porque son esos espejismos que nos manda la cultura patriarcal totalmente, ¿no? Porque eso es mentira. Algo que es muy importante
Fíjate que las mujeres que más vivimos violencia, al contrario, como se cree que no, pues las que estudian, las que van a la escuela, están preparadas, pues resulta que ellas no van a vivir violencia, pero no es así. Muchas de las veces es donde vivimos todavía más violencia, porque no nada más es en la casa, no nada más es en el trabajo, sino en los demás espacios, porque son mujeres que se atrevieron a retar el sistema. Y entre otras cosas, somos mujeres que una característica es que creemos lo que pensamos. Y lo primero que pensamos es, a mí no me pasa, porque yo tonta no soy. Pero resulta que ese pensamiento me hace bajar la guardia y me hace más vulnerable a la violencia. Y gravísima, porque cuando la vivimos, muchas mujeres que tienen un nivel de estudios de posgrado incluso, o algunas mujeres que tienen estudios incluso de atención a violencia, ¿no? Como especialidad, y están viviendo la violencia y dicen, pero es que yo no puedo decirlo, qué vergüenza, si yo estando en este tema. Y con ese discurso te digo que no fue una la que hemos conocido en una situación así, o sea, han sido muchísimas. Y entonces ahí es cuando vimos y vivimos el aprendizaje de que este espejismo del empoderamiento no me libera de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es el abuso de poder, es el imponer mi voluntad, es el que el cuerpo de ella sea propiedad pública y no propiedad privada. No es propiedad privada de ella, pues es propiedad pública, en donde puede un grupo de hombres aprobar el que se sancione el aborto, por ejemplo. Entonces ahí se está borrando totalmente la propiedad de nuestros cuerpos a las mujeres, porque ahí, aunque estamos ya en otro tema tremendo, pero ninguna mujer aborta por gusto. Claro. Hay una situación social y política que la está obligando y orillando a eso, ¿no? Entonces es así la violencia. Hay una situación social, cultural, política, incluso antropológica, que me está colocando en una situación de vulnerabilidad y en ese sentido pues a tomar decisiones que van a dañar mi cuerpo. Entonces es la mejor decisión que puedo tomar en este momento por los recursos que tengo, pero no es lo mejor para mí. Tú tienes un ensayo que nos lo compartiste desde que inició este programa, la sororidad como una probable solución a la violencia de género, sí, que es publicado a través del grupo que tú presides, ISIS, y al final de este ensayo que nos compartes, y ojalá ahorita nos digas al final cómo la gente puede acceder también a él, mencionas sí, a la sororidad como una utopía, tal cual, así. Se vive como una utopía precisamente porque el reto ahora es igualarnos entre nosotras. Y qué difícil, porque las mujeres somos muy distintas entre nosotras. Y en ese sentido, cuando estamos muy convencidas del sistema patriarcal, nosotras mismas repetimos el esquema de diferencia y de marginación hacia aquellas mujeres que no han tenido la oportunidad de tener conocimiento de diversos temas o de oportunidad de estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es clarísimo, incluso hasta en aquellas reuniones de mamás, ¿no? En donde hay marcadas diferencias de mujeres, en donde hay algunas mamás que dicen, no, yo no voy porque pues yo no tengo, es más, ni la ropa, ni nada como para estar con aquellas, la señora de, ¿no? Entonces, hay marcadas diferencias porque es colocarnos en una situación de desigualdad, unas arriba de otras, pero eso es una repetición del esquema patriarcal quizá de sus parejas o de sus familias, en donde nos enseñaron a estar aquí y ellos acá. O sea, además de que pues hay que valorar la situación en zona geográfica, en donde el norte, Nuevo León, pues es una cultura esclavista, ¿no? una cultura sectarista y además xenofóbica, ¿no? Donde lo diferente no me gusta, no lo acepto. Entonces, de nuevo, ahí está esta repetición una y otra vez
las diferencias, ¿no? Entonces es en ese sentido que es una utopía. ¿Qué sugerencia le darías a la gente que nos está viendo en este momento, que ha detectado en su grupo cercano a lo mejor algún tipo de violencia de género? ¿Qué sugerencias le darías a ellos? ¿Cómo acercarse al grupo que tú presides, Grupo ISIS AC en Sororidad? Platícanos de esto ya para concluir este espacio. Muy bien. El primer contacto, y que es lo que nos ha funcionado, es por vía redes sociales, ¿no? En el Facebook tenemos nuestro link o nuestra dirección, ¿no? Perfil, se llama Sabiduría ISIS. Entonces es ahí donde hemos tenido el contacto. Ahora bien, nuestro teléfono es el 1814-1550. Nosotras sesionamos en San Nicolás, por la zona Barragán Sendero, por ahí estamos sesionando grupo, y tenemos otras actividades también que van relacionadas todas con la sororidad. Sesionamos también en Monterrey. Entonces esos son los contactos. Vía correo electrónico es ac.grupoisis@gmail.com. De esas formas se pueden acercar a nosotros. Yo me doy cuenta en mi círculo que existe un problema de violencia de género. A través de estos links mando la información y ustedes ya se encargan de ponerse en contacto. ¿Cómo será la mecánica? Sí, muchas nos han preguntado, ¿no? ¿En dónde están sesionando? Bueno, pues estamos en tal ubicación, y entonces ya ellas acuden, ¿no? Ya el horario, tenemos grupo de reflexión en la mañana y en la noche, porque no siempre los horarios son para todas las mujeres, ¿no? El de la mañana. Y pues esa es la forma. ¿Quién puede acercarse con nosotras? No necesariamente tiene que estar viviendo una violencia, ¿no? O sea, son mujeres que quieran reflexionarse, que quieran reflexionar la cultura, todo lo que está sucediendo, y pues comenzamos, ¿no? Digamos, como transformación. Muy bien, Minerva. Tengo aquí este ensayo que nos trajiste, la sororidad como una probable solución a la violencia, que tú lo escribiste, que suponemos a través de Grupo ISIS, y algunas otras instituciones que te apoyaron en la publicación del mismo. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Porque realmente esto que nos comentó durante esta hora y en lo que basamos nuestra plática, prácticamente es una guía muy completa de la sororidad. Yo no había escuchado hablar de la sororidad. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Bueno, una es por el libro. Fíjate que te prometo el título, pero fue publicado por la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces ahí parte de los ensayos del diplomado en género, uno de los afortunados seleccionados fue el mío. Entonces fue publicado por ellas, y nosotras lo tenemos dentro del manual que llevamos dentro para sesionar, y ya va incluido el ensayo. Muy bien, bueno, entonces acérquese allí a este grupo. Y muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Hoy hablamos sobre sororidad, desde luego muy importante para ya erradicar la violencia de género. Nos vemos el próximo domingo con más entrevistas, más charlas a través del mundo de los profesionales. Mi nombre es Saúl González. Que tenga un excelente inicio de semana.